Buen día con todos, mi nombre es Julio César Rosero Rodríguez, soy estudiante de maestría en educación en la Corporación Universitaria Iberoamericana y mi trabajo de investigación se denomina Estrategia Pedagógica para el Fortalecimiento de la Memoria Colectiva en estudiantes de grado décimo en el departamento de Nariño. Bueno, en primer lugar, para determinar el planteamiento del problema, quiero especificar que con la población que se trabajó fue los estudiantes de grado décimo de la institución educativa San Sebastián en el municipio o el resguardo indígena de Yascual. Este resguardo indígena de Yascual, si bien se caracteriza por su gran riqueza cultural y de sabidurías o de pensamiento propio, este pensamiento se ha ido deteriorando con el tiempo a causa de problemáticas causadas como la globalización, el rechazo por las culturas indígenas y la adaptación de nuevas ideologías dentro de su territorio. ¿Sí? A pesar de los grandes esfuerzos pedagógicos que se han tenido, estos problemas se van acrecentando cada día más. Entonces, la respuesta o la pregunta por la cual vamos a trabajar en el proyecto de investigación o en esta investigación será es cómo desarrollar una estrategia pedagógica efectiva para fortalecer la memoria colectiva en los estudiantes de grado décimo de la institución educativa San Sebastián de Yascual en el marco del proyecto de etnoeducación. Para dar desarrollo a este trabajo de investigación y dar respuesta a la pregunta problemática planteada, se ha especificado trabajar en un objetivo general y tres objetivos específicos. El objetivo general es analizar cómo una estrategia pedagógica permite el fortalecimiento y la construcción de la memoria colectiva en los estudiantes de grado décimo de la institución educativa San Sebastián de Yascual. En segundo lugar, tenemos los objetivos específicos que se determinan así. Como primero tenemos diagnosticar el grado de apropiación de la memoria colectiva en los estudiantes de grado décimo de la institución educativa San Sebastián de Yascual. Como segundo objetivo específico tenemos el formular una estrategia pedagógica para fortalecer la memoria colectiva en los estudiantes de grado décimo de la institución educativa. Y como último, evaluar la estrategia pedagógica implementada en relación al fortalecimiento de la memoria colectiva en los estudiantes de grado décimo de la institución educativa San Sebastián de Yascual. Bueno, dentro de esta fundamentación teórica y conceptual tenemos algunos antecedentes internacionales, donde el primer caso de Luis Rotterdam y Carla Espinosa plantean en un texto la importancia de la memoria colectiva en la construcción de la identidad cultural. En este texto se plantea la tradición oral y la interacción social como elementos fundamentales en la relación de la comunidad indígena y el territorio, dando la construcción de la memoria colectiva. En el segundo tenemos a Marta Hedrera y José Álvarez en un texto denominado La función activa y política de la memoria colectiva en la sociedad. Aquí se plantea la participación cívica y la transmisión intergeneracional de experiencias, destacando a la memoria colectiva como una herramienta que ayuda a empoderar la conciencia cívica en todas las generaciones. También tenemos el caso de Isabel Miguel Revilla y Ricardo Sánchez, en el texto Historia, Memoria Colectiva y Conciencia Histórica en la construcción de las narrativas identitarias. Aquí el proceso histórico, la memoria colectiva y la conciencia histórica son conceptos interdependientes que ayudan a la construcción de narrativas identitarias. ¿Sí? Aquí llevamos entonces los procesos sociales y culturales ligados a la comprensión del pasado y la creación identitaria de la memoria colectiva del presente. Es aquí donde la historia forma gran parte de la construcción de la memoria colectiva. También tenemos el caso de Edith Pineda en el texto Memoria Colectiva del Movimiento del 68 en México, lucha política y social por la legitimidad y la justicia. Si bien se da un hecho importante en México, el movimiento del 68, se da una lucha política y social legitimada bajo caracteres de justicia, donde este proceso ha llevado a construir gran parte de la identidad cultural bajo estos procesos históricos. Bueno, en segundo lugar tenemos los antecedentes nacionales, donde en el caso de Esteban Torres es un texto denominado La utilización de la memoria como herramienta pedagógica en el contexto colombiano. Aquí la memoria forma parte o se convierte en una herramienta pedagógica que forma individuos conscientes de las complejidades históricas sociales, es decir, el proceso de violencia y social que ha sufrido nuestro país y que es, digamos, una vía crucial para la reconciliación y la reconstrucción de la identidad pacífica, reconociendo los procesos históricos. Como segundo lugar tenemos el caso de María Pérez y Laura Rincón en su texto El cine como herramienta pedagógica en la construcción de transmisión de la memoria colectiva. Aquí lo principal que se promueve es el pensamiento crítico a través de
manifestaciones cinematográficas donde se puede transmitir la memoria colectiva hacia nuevas generaciones o mostrar la memoria colectiva en las diferentes generaciones. También tenemos el caso de Andrés Bravo, en el texto La memoria colectiva como la construcción social dinámica, en donde se entiende la memoria colectiva como un conjunto dinámico de experiencias, conocimientos y tradiciones compartidas de una comunidad en donde esta construcción social es fundamental para formar la identidad y la cohesión social. ¿Sí? Entonces la memoria colectiva está sujeta a cambios y reinterpretaciones en el tiempo. Y el cuarto caso tenemos a Luis Caicedo, a Ana Fernández y Polo Méndez, en su texto La influencia del conflicto armado en la construcción de la memoria colectiva en Colombia. Aquí la memoria colectiva se relaciona con el conflicto armado durante varias generaciones, o como ha transmitido durante varias generaciones este conflicto. Siendo estos eventos traumáticos y violentos parte de la identidad de nuestro pueblo, en donde marcan una huella identitaria o colectiva y que buscan una reconciliación para las nuevas generaciones. Bueno, en el tercer caso tenemos las antecedentes locales, el primero relacionado al caso de Sofía Montúfar y Daniel Martínez y Javier Álvarez, en su texto Preservación de la identidad cultural y la memoria colectiva en las comunidades indígenas Agua en Colombia. Aquí, pues, primero es lo que se trata es de preservar la identidad cultural y la memoria colectiva en esta comunidad indígena y que presenta grandes desafíos, gracias al, pues, determinado en el conflicto armado, que es, digamos, el principal factor problemático, en donde el fotoperiodismo se convierte en un instrumento pacificador que ayuda a promover la memoria colectiva y captura momentos significativos de la vida y las tradiciones indígenas, dando testimonio visual como herramienta de resistencia cultural. Tenemos también el caso de Patricia Cabeza y Roberto Nieto en el papel del lenguaje y el diálogo en la construcción de la memoria colectiva, donde principalmente plantean la participación activa del individuo bajo narrativas compartidas. ¿Sí? También tenemos el caso de Camilo Herrera en el texto La cuentería en la reconstrucción de la memoria colectiva y la narración oral. Aquí la cuentería forma parte fundamental en donde construye la memoria colectiva y la narración oral se basa en las experiencias, las tradiciones y los conocimientos que promueve el diálogo y la reflexión. Finalmente tenemos el caso de Julio Rojas, María Delgado y Ernesto Vargas, donde plantean el lenguaje como vehículo de la preservación y la transmisión de la memoria colectiva. Aquí hay dos conceptos que trabajan estos autores, que es el concepto, en primer lugar, el concepto de lenguaje, entendido bajo las tradiciones orales, las canciones, los rituales, que ayudan a fortalecer y la construcción de la identidad cultural. Y en segundo tenemos el caso de la oralidad. La oralidad entonces promueve la memoria histórica de los procesos o los acontecimientos de la comunidad, identificando bajo una identidad histórica que promueve la memoria colectiva. Dentro del marco conceptual de mi investigación, hemos estudiado algunos conceptos fundamentales para el trabajo. En esto, en primer lugar, tenemos el concepto de la memoria colectiva, siendo este o entendido como la transmisión de saberes, tradiciones culturales que ayudan a que un pueblo se relacione entre sí para construir lo que llamamos la identidad cultural. En segundo lugar, tenemos también los proyectos transversales, siendo estos proyectos los que promueven, digamos, los aprendizajes y aparte de los proyectos transversales ya conocidos como el proyecto de transporte, de sexualidad y el PRAE, también se interviene aquí con un proyecto transversal de etnoeducación que ayuda a promover o a mirar desde una visión crítica los aprendizajes propios del territorio. También el concepto de etnoeducación es fundamental para mi estudio porque este es el que ayuda a repensar críticamente cuáles son los aprendizajes que se deben tener no solo desde una educación tradicional, sino de una educación propia. Y finalmente tenemos también la estrategia pedagógica, que también es una estrategia fundamental en donde lo que busca principalmente es relacionar o interrelacionar al maestro con el estudiante, formando así un puente de aprendizaje horizontal en donde se promueven los saberes propios de nuestra comunidad. Este tipo de estudios se enmarca bajo una investigación cualitativa, que lo que busca es comprender las dinámicas y realidades existentes dentro de la comunidad educativa que se caracterizan principalmente dentro de un carácter rural e indígena. Es así como este enfoque es también flexible y crítico y lo que busca no solo es promover aprendizajes, sino que el docente
también interactúe con los estudiantes y que promuevan unos conocimientos que se adapten a su territorio. El objetivo primordial es el diseño de la estrategia pedagógica en el fortalecimiento de la memoria colectiva que impacte de manera positiva a la comunidad. Es así como la investigación-acción es una herramienta clave para reflexionar acerca del papel del docente y su capacidad de conectar los conocimientos con una realidad local, que este enfoque cualitativo permite pensar los fenómenos educativos que existen dentro de la ruralidad indígena, viendo o visualizando su reflexión de manera holística, permitiendo a los estudiantes desarrollar su aprendizaje no solo sobre modelos tradicionales de enseñanza, sino bajo una transversalización de aprendizajes que ayuden a conectar al estudiante con su entorno cultural. Bueno, para este capítulo tenemos la aplicación y el desarrollo del proceso de investigación. Este proceso de investigación o la metodología que se trabajó desde la investigación se dividió en 5 fases importantes. La primera fase es la aplicación de las entrevistas semiestructuradas y las listas de cotejo. Como segundo punto tenemos la aplicación de los diarios de campo. Como tercero tenemos el análisis de cuestionarios abiertos cualitativos. De cuarto tenemos el diseño y la elaboración ya de las unidades didácticas. Y como quinto punto tenemos la consolidación del proceso de investigación. Entonces, en este primer punto, como lo nombramos anteriormente, tenemos las entrevistas semiestructuradas y las listas de cotejo. Aquí se realizaron entrevistas semiestructuradas para obtener información cualitativa profunda sobre los temas a investigar relacionados al concepto de la memoria colectiva, relacionando aspectos importantes o dimensiones importantes de su pensamiento en el sentido de la individualidad, la familia, la identidad, la institucionalidad, el carácter social y una perspectiva propia que se tenga como estudiante frente a su comunidad. Entonces, además de esto, pues las listas de cotejo se utilizaron para evaluar aspectos específicos durante la entrevista, ¿sí? Asegurando que se cubrieran todos los puntos claves y facilitando la comparación de las respuestas obtenidas en el proceso de la aplicación de las listas. Tenemos como segundo punto tenemos la aplicación de los diarios de campo. Durante esta investigación se mantuvieron diarios de campo donde los investigadores registraron observaciones, reflexiones y detalles del proceso de investigativo en tiempo real. Sí, era importante tener en cuenta este aspecto. Los diarios de campo proporcionaron un registro detallado y contextualizado del proceso de investigación, permitiéndonos una mayor comprensión del entorno y de la interacción que tienen los estudiantes frente a su contexto cultural obtenido, digamos, como resultado de la investigación y de la aplicación de las entrevistas. Tenemos también un análisis de cuestionarios abiertos cualitativos como siguiente fase, que fueron los cuestionarios, fueron diseñados para capturar respuestas cualitativas, ¿sí? Específicamente cualitativas, que reflejaran las opiniones, las experiencias de los participantes o de los estudiantes y que posteriormente las respuestas fueran analizadas utilizando técnicas cualitativas como la codificación y la identificación de patrones que existan entre las diferentes respuestas. Este análisis nos permitió a mí como investigador comprender mejor la percepción y las actitudes que tienen los estudiantes frente a su cultura, lo cual es esencial para validar la hipótesis de la investigación que estamos planteando. En este caso, el estudio de la memoria colectiva en relación a el contexto cultural del pueblo de Yascual, que es un pueblo directamente caracterizado por ser un pueblo indígena. Tenemos también como cuarto el diseño de la elaboración de las unidades didácticas, que es de gran importancia, con base a los resultados obtenidos de las entrevistas y los diarios de campo y los cuestionarios. Se diseñaron la elaboración de las unidades didácticas como que fueron probadas en el campo para verificar su efectividad. Si se trabajó con los estudiantes, se hizo actividades donde podamos, digamos, estas unidades didácticas puedan desarrollarse de manera acorde y positiva para la formulación o para el fortalecimiento de la memoria colectiva, ¿sí? Y tenemos como final la consolidación del proceso de investigación. Esta fase final amplió la revisión y síntesis de todos los datos recopilados durante la investigación, se elaboraron conclusiones importantes y se preparó la documentación final del estudio, incluyendo las recomendaciones y posibles aplicaciones al futuro. ¿Sí? Sabemos que los proyectos de alguna manera siempre tienen que estar en constante revisión y actualización porque deben poderse adecuar al contexto cambiante que viven estas comunidades.
Entonces, la consolidación es fundamental para asegurar que los resultados del estudio estén bien fundamentados y que las conclusiones sean coherentes con los datos obtenidos, permitiendo que todo esto que encontramos, a su vez, y los hallazgos sean aplicables en contextos futuros. Como ya hemos dicho, entonces, en esa consolidación de la investigación, tener en cuenta su reestructuración o su constante actualización para que cada vez se adapten, digamos, las estrategias pedagógicas al contexto en el que estamos trabajando, en este caso un contexto rural netamente indígena. Entonces, esas fueron las fases que se trabajaron dentro del estudio de mi proyecto de investigación y a continuación pues les mostraré también los resultados y conclusiones obtenidas por la investigación. Bueno, entre las conclusiones más importantes del proyecto de investigación, como primero tenemos el fortalecimiento de la memoria colectiva. ¿Sí? Esta investigación logró demostrar que la preservación de la memoria colectiva es esencial para la identidad cultural o para la construcción de la identidad cultural de la comunidad indígena de Yazcual. A través de esta estrategia pedagógica también se puede fortalecer los vínculos de los jóvenes con su territorio y con su propia cultura. En segundo lugar, tenemos la integración cultural de la educación. Aquí se ve la conexión entre los saberes autóctonos y la educación formal eh, como clave esencial para fortalecer el conocimiento y asegurar que las nuevas generaciones no solo adquieran conocimientos académicos, sino que también profundicen en los valores de su propia cultura. También tenemos como tercer punto la participación activa de los jóvenes, en donde se busca fomentar la participación de los jóvenes en las actividades tradicionales y comunitarias de su comunidad y preservando la cultura, las tradiciones y las costumbres, en donde los jóvenes no solo se ven como receptores de tradiciones, sino también se ven como protagonistas de su comunidad y de la continuidad de sus saberes propios. También tenemos el reconocimiento de líderes indígenas, en donde el papel de los líderes y las autoridades indígenas es fundamental en la preservación de la cultura. Su reconocimiento y participación en las iniciativas refuerzan la identidad cultural de su comunidad. Y como quinto tenemos también algunos desafíos y oportunidades, aunque a pesar de la pérdida de interés cultural por parte de algunos jóvenes de la comunidad, el estudio y esta investigación identificó aportes importantes para diseñar intervenciones que fortalezcan la memoria colectiva, abordando estos desafíos de manera estratégica y que ayuden a impactar de manera positiva en la comunidad. Finalmente, también tenemos algunos resultados importantes de la investigación. Como primero, también tenemos el impacto positivo en la preservación de la cultura. Esta estrategia pedagógica implicó gran esfuerzo, pero también fortaleció la conexión de la comunidad con su memoria colectiva, promoviendo una mayor participación juvenil de todos los agentes culturales que componen la comunidad. Como segundo resultado, tenemos también la integración de la cultura en el currículo académico o en el currículo escolar. Aquí se identificó una oportunidad para integrar de manera efectiva los saberes tradicionales en la educación formal, lo que combinará el desarrollo sostenible de la comunidad. Es decir, que la comunidad también integra nuevos saberes propios que ayudan a fortalecer desde la academia o desde la institución educativa el fortalecimiento de la memoria colectiva. Como tercero también tenemos la participación de los líderes indígenas, que es un papel clave que juegan ellos también en la preservación y el fomento de la cultura. Aquí la investigación resalta la importancia de incluir a los líderes indígenas en el diseño y la ejecución de proyectos que ayuden a preservar eh, grandes, digamos, el gran valor cultural que poseen y lograr una mayor legitimidad y éxito en la intervención. ¿Sí? Y como cuarto punto y final, tenemos la sostenibilidad y la replicabilidad necesaria en las culturas. Es así como este tipo de intervenciones o este tipo de estrategia requiere también tanto la actualización constante de sus conceptos, de su estrategia, en el sentido de que las comunidades también cambian con el tiempo. Es así como también esta debe ser replicada dentro de la comunidad y también con comunidades externas para que todos logren identificar también en cada territorio sus saberes propios,
fortaleciendo así también la memoria cultural. Estos fueron los resultados de la investigación. Espero que haya sido gratificante para todos. Por tanto, podemos demostrar que esta estrategia pedagógica logró un impacto positivo dentro de la comunidad indígena de Yascuán. Muchas gracias.